La humillación no fue un titular, fue un número, 47. Los minutos exactos que la corona le concedió a Meghan Markle antes de cerrar la puerta para siempre. No fue una reunión, fue una sentencia, y esta es la historia de cómo un simple número fue usado para ejecutar una purga silenciosa. El poder de la corona no se manifiesta en sus ejércitos ni en sus decretos, se revela en los detalles, en las minucias calculadas que escapan al ojo no entrenado, pero que para los iniciados cuentan una historia de poder absoluto. Y en la saga del fallido regreso del príncipe Harry, todo comienza con un número 47 minutos. No 45, un número redondeado por la pereza de la conveniencia. Ni 50, una cifra que podría sugerir un ápice de generosidad. 47, un número tan deliberadamente específico que se convierte en un arma. Una declaración de control tan precisa, tan clínica, que resulta casi insultante. Ese número, grabado en los anales no oficiales de la historia real, te dice más sobre la reunión en Highgrove que cualquier susurro filtrado desde sus muros, porque este encuentro nunca fue una reconciliación. ¿Cómo podría serlo? La reconciliación requiere un terreno común, y el terreno en el que se encontraban los Sussex y la corona estaban a mundos de distancia. Esto no fue una reunión familiar, fue una auditoría, una sentencia entregada en el tiempo exacto que la monarquía consideró apropiado. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Sucedió como ocurren todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas, lejos de las cámaras, lejos de los micrófonos, en el silencio estéril donde se forja el verdadero poder. Durante 7 largos años, la narrativa de los Sussex se había erigido sobre un único y resonante pilar. Nos fuimos para proteger a nuestra familia. Nos fuimos de una institución tóxica. Nos fuimos de un palacio que, según ellos, susurraba con los ecos del racismo. Era una historia poderosa, una epopeya moderna de escape y redención. Los mitos, sin embargo, son bestias frágiles. Para sobrevivir, exigen coherencia, y la coherencia, para los duques de Montecito, se había convertido en un lujo que ya no podían permitirse. La narrativa comenzó a agrietarse bajo el peso de sus propias contradicciones. Las fervientes peticiones de privacidad chocaban frontalmente con un desfile interminable de apariciones mediáticas. Las acusaciones de un entorno venenoso se sentaban, incómodamente, junto a peticiones públicas de perdón y reconciliación. Cada contradicción, por sí sola, podría haber sido explicada, justificada, diluida, pero apiladas, una sobre otra, a lo largo de los años, dejaron de parecer una evolución y comenzaron a oler a desesperación. Una estrategia que se había quedado sin camino, un coche de lujo sin gasolina en medio del desierto. Fue entonces cuando Page Six lanzó la bengala de advertencia. Meghan Markle, la duquesa de la narrativa controlada, se sintió humillada en el último viaje de su marido al Reino Unido, el viaje, que debía ser un regreso triunfal, una validación, se había metamorfoseado en una pesadilla que, según los informes, la obligó a ella y a sus hijos a huir de regreso a la seguridad de su fortaleza en California antes de lo previsto. Pero la humillación, esa herida fría y punzante, no comenzó en los cuidados jardines de Highgrove, no nació en esos 47 minutos, comenzó mucho antes, germinó en el momento exacto en que la necesidad, cruda y desnuda, superó al orgullo. Para comprender la anatomía de esos 47 minutos, para descifrar el frío lenguaje de ese cronómetro implacable, debemos retroceder. Tenemos que diseccionar la fachada, examinar las grietas que, durante años, se habían extendido como venas oscuras sobre el mármol pulido de su narrativa. La historia que los Sussex vendieron al mundo era una de escape y supervivencia, una fuga audaz de las garras de una institución que pintaron con los tonos arcaicos del racismo y la crueldad. Sobrevivieron, nos dijeron, para contar su verdad. Y por un tiempo, el mundo les creyó. La narrativa era magnética, una historia de David contra Goliat para la era de Instagram. Pero esta narrativa
Exigía un compromiso absoluto, una pureza ideológica. No se puede, lógicamente, afirmar que la monarquía es una fuerza dañina y, al mismo tiempo, seguir anhelando un lugar en su mesa. Es una contradicción fundamental. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que comenzó a suceder. A principios del verano, la presión sobre su imperio californiano se había vuelto sísmica, imposible de ignorar. El acuerdo dorado con Netflix, que prometía un flujo constante de contenido y capital, se había evaporado. Spotify, el gigante del audio que les había dado un micrófono global, se había marchado, dejando tras de sí un eco de proyectos incumplidos. Las marcas de moda, según susurros desde los talleres de París hasta las oficinas de Nueva York, ya no llamaban con la misma frecuencia febril. El brillo se estaba apagando. Y entonces, como un golpe de gracia, llegó el veredicto final: la derrota judicial contra el Daily Mail. No fue solo una pérdida, fue una aniquilación. Un juicio de 40 páginas donde un juez presidente declaró, con la brutalidad de la ley, que simplemente no encontraba la evidencia creíble. Fue un golpe no a sus finanzas, sino a su misma credibilidad, el pilar sobre el que se había construido todo. Fuentes cercanas a la situación, esas voces sin rostro que habitan los pasillos del poder, afirman que esta combinación específica de presiones profesionales y colapso financiero produjo un pensamiento muy particular, una realización fría, desesperada, que debió formarse en las altas horas de la noche en Montecito. Necesito al rey, necesito a la institución, necesito que digan, ya sea pública o privadamente, que todavía pertenezco a algún lugar dentro de ella. Lo que asombra a los observadores veteranos de la corona no es la necesidad en sí misma, que es profundamente humana. Es la asombrosa y aparente ausencia de autoexamen. Alguien que se acercara a esta encrucijada con genuina autoconciencia, con una pizca de humildad, podría haber reflexionado. Tomé decisiones. Critiqué a esta familia de forma pública y repetida. El aislamiento fue el resultado predecible y lógico de mis acciones. En cambio, los críticos argumentan que la creencia subyacente, el sistema operativo de su estrategia, nunca pareció cambiar. La convicción inquebrantable de que el palacio, de alguna manera, los necesitaba más a ellos de lo que ellos necesitaban al palacio. Y si alguna vez has sido testigo del delicado arte de reparar una relación gravemente dañada, sabes que el primer paso, el único paso real, no es exigir aceptación, es escuchar, es la humildad, es el reconocimiento del propio papel en la fractura. Los críticos, y la historia, argumentan que ese paso nunca se dio aquí. La reunión en Highgrove nunca fue una simple visita familiar. Entenderla de esa manera es un error fundamental, una lectura errónea de la semiótica del poder. Funcionalmente, fue un referéndum, un examen final, una prueba de fuego para determinar si 7 años de una narrativa cuidadosamente construida podían sobrevivir al contacto directo con la fría e inmutable realidad de una institución que nunca se había molestado en discutir. Públicamente, la corona no debate, perdura. El primer mensaje, como siempre, llegó a través del silencio. Nadie supo con certeza que la visita iba a ocurrir hasta apenas unas horas antes. No hubo anuncios, no hubo fanfarria, solo un vacío informativo, un silencio inquieto que obligó al mundo a esperar. Esa incertidumbre controlada, esa niebla deliberada, no fue un descuido, fue una declaración de poder tan clara como un estandarte real. El mensaje era simple: tú no controlas los términos aquí, nosotros sí. Luego vino la procesión. No una procesión de carruajes, sino la de un solo vehículo, un coche oscuro moviéndose en la campiña inglesa. Los informes describen este vehículo dando vueltas alrededor de Highgrove durante un tiempo considerable antes de que nada comenzara. La explicación oficial, la que se ofrece para consumo público, es el procedimiento de seguridad estándar. Una frase anodina diseñada para calmar, para normalizar. Pero en el universo simbólico de la realeza, un universo donde cada gesto es pesado y cada detalle tiene un significado, no existe tal cosa como nada más.
Para una mujer cuya identidad pública se ha forjado en el yunque del control absoluto, control sobre su narrativa, control sobre su imagen, control sobre el momento preciso de cada revelación, el acto de estar sentada en un coche, dando vueltas a una propiedad que no controla, esperando que otra persona decida cuándo empieza el momento, es más que una simple molestia. Es una forma de tortura psicológica. El control, esa moneda preciosa, siempre había sido la única cosa que esta figura pública en particular había logrado mantener a través de cada tormenta anterior, cada controversia, cada titular. Control sobre el encuadre. Control sobre qué fragmentos de su vida se ofrecían al público y cuáles permanecían ocultos. Estar sentada en ese coche, despojada de todo ese control, a merced del horario de otra persona, de la decisión de otra persona, no es solo un inconveniente. Es la inversión exacta, la negación brutal del principio operativo que ha definido todo su capítulo post-real. No era una espera, era un reacondicionamiento. Era una lección de humildad forzada, un ritual de sumisión. Era el palacio, sin pronunciar una sola palabra, recordándoles silenciosamente cuál era y siempre sería su verdadero lugar en la jerarquía del poder. Estaban en el umbral, sí, pero la puerta solo se abriría cuando el guardián lo decidiera. El segundo acto de este drama silencioso se desarrolló no en una sala, sino en el umbral mismo de la puerta. Una vez que el vehículo se detuvo, el príncipe Harry, según los informes, cruzó ese umbral solo, no como pareja, no juntos, como una unidad, solo. El mensaje implícito, leído e interpretado por innumerables observadores del palacio, fue escalofriantemente claro, una frase no pronunciada, pero que resonó en el aire de Gloucestershire: «Hablaremos con él. Tú espera fuera». Esto no fue un simple descuido de protocolo, un error de etiqueta. Fue una maniobra quirúrgica, una decisión tan calculada y precisa como la de un cirujano separando tejidos vitales. Fue una escisión deliberada, la separación de la sangre de la política. Harry era la sangre, era el hijo, el nieto, la línea de sangre de la institución misma. A pesar de sus transgresiones, seguía siendo parte del linaje, un hilo, aunque deshilachado, en el tapiz de la monarquía. Meghan, en esta fría ecuación, representaba la política. Ella era la arquitecta de la narrativa del exilio, la extraña, la insurgente que había declarado la guerra no con ejércitos, sino con titulares y entrevistas explosivas. La corona, en su sabiduría ancestral, estaba dispuesta a hablar con su propio linaje descarriado. La sangre llama a la sangre, pero la conversación con la insurgente, con la fuerza externa que había buscado desestabilizarla, se llevaría a cabo en otros términos, en otro momento, o quizás no se llevaría a cabo en absoluto. Se informa que ella permaneció fuera, en los terrenos de la finca, con sus hijos, durante esta primera y crucial parte de la reunión. La imagen es de una potencia devastadora, una tableo vivant de la exclusión. Una mujer, de pie en los cuidados terrenos de Highgrove, pero tan alejada de la sala donde se tomaban las decisiones como si estuviera en otro continente. Presente, pero no incluida. En el perímetro del poder, una espectadora forzada de una conversación que definiría su futuro, pero en la que no tendría voz ni voto. Esto no era una reunión familiar, era una audiencia, y solo uno de ellos, el de la sangre real, había sido convocado para presentarse ante el trono. Para la monarquía, esto no era una cuestión de crueldad, sino de orden, una restauración del equilibrio cósmico de la institución. Antes de que cualquier negociación, cualquier súplica, cualquier intento de reconciliación pudiera siquiera comenzar, la jerarquía debía ser reafirmada de manera inequívoca, y en el léxico del poder real no hay una reafirmación más absoluta, más devastadora que la exclusión silenciosa. Es un acto que dice más que 1000 comunicados de prensa. Es la puerta que se cierra sin un portazo, el silencio que ensordece más que un grito. Era la corona, reafirmando su control, una jugada a la vez. El tercer elemento de esta obra de teatro, cuidadosamente coreografiada,
El movimiento final que aseguró el jaque mate fue la presencia de una sola persona, la reina Camilla. Según fuentes del palacio, esas voces anónimas que actúan como el coro griego de esta tragedia, su asistencia no fue una cortesía, no fue una invitación, fue una condición, un ultimátum no negociable. Ella estaría allí, en esa sala, o la reunión simplemente no sucedería en absoluto. Algunos, con una lectura puramente estratégica, interpretaron esto como una salvaguarda estructural, una forma de asegurar que la conversación se mantuviera dentro de los límites de la realidad, que no se desviara hacia el terreno pantanoso de las promesas que nadie tenía intención de cumplir. La presencia de Camilla, en esta visión, era la de un testigo para la corona, una garantía de que la historia no podría ser reescrita más tarde en un podcast o en las páginas de una memoria lacrimógena. Leído de esa manera, el mensaje subyacente es brutalmente claro. Esto no se está manejando como un asunto familiar puramente privado. Esto es un asunto de Estado. Pero para aquellos que conocen la historia no escrita de la Casa de Windsor, para aquellos que pueden leer entre las líneas del protocolo, la presencia de Camilla tenía un peso mucho más profundo, más oscuro y más simbólico. Ella era el fantasma en el banquete, no el fantasma de Diana, sino el fantasma de la victoria de la institución sobre la rebelión. Era la encarnación viviente de la otra mujer, la única persona a la que Diana, princesa de Gales, en su famosa entrevista de Panorama, identificó como la tercera persona en su matrimonio, la fuente de su desdicha. Su presencia en esa sala, sentada frente al hijo menor de Diana, no era un accidente, era una declaración. Era la vieja guardia, la institución inmutable, la supervivencia a cualquier costo, sentada frente a la nueva y ruidosa generación de rebeldes. Era un recordatorio silencioso, pero ensordecedor de que la institución siempre se protege a sí misma, que las lealtades se forjan en el fuego de décadas de servicio silencioso, no en el flash de los ciclos de noticias. Camilla no estaba allí solo como la esposa del rey, estaba allí como un símbolo del sistema que Diana no pudo vencer, el mismo sistema que ahora Harry y Meghan habían desafiado tan públicamente y al que, en una cruel ironía del destino, ahora necesitaban desesperadamente volver a acceder. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras no pronunciadas, habría sido un recordatorio del poder inquebrantable de la continuidad. Era la monarquía, en su forma más pura y despiadada, demostrando que sobrevive a los individuos, a los escándalos y a las rebeliones. La presencia de Camilla era la firma en la sentencia, una firma que decía: la casa siempre gana. Una vez dentro de la habitación, el aire cambió. Se volvió denso, pero no con el calor de una celebración o el peso de la emoción familiar. Era un frío diferente, un frío controlado, calculado, el tipo de frío que se encuentra en una sala de juntas antes de una adquisición hostil. No hubo una comida compartida, ese ritual de comunión que suaviza los bordes de cualquier conflicto. No hubo una atmósfera familiar informal, ni risas, ni anécdotas. Y lo más importante, no hubo fotografías, ninguna prueba visual de que este encuentro hubiera tenido lugar. Solo existió lo que los informantes del palacio, con su lenguaje preciso y desapasionado, describieron como el protocolo oficial seguido al pie de la letra. 47 minutos. Tiempo suficiente para una presentación formal, tiempo suficiente para un intercambio de puntos de vista controlados, probablemente leídos de notas preparadas. Tiempo suficiente para una conclusión, una declaración final. No había espacio en ese cronograma para la emoción espontánea. No había margen para las lágrimas, para la catarsis, para la impredecible y desordenada explosión de un verdadero encuentro humano. Esto no era una terapia, era una transacción, un punto en una agenda. Fuentes cercanas al palacio, esas que siempre susurran pero nunca gritan, insinúan que del lado de los Sussex existía la expectativa, quizás la esperanza de que hubiera cierto margen para negociar detalles, para encontrar un camino intermedio. Esa expectativa, al parecer, se encontró con un muro de silencio.
se evaporó en el aire frío de la habitación porque la monarquía no había acudido a esa reunión para negociar. Había acudido para dictar los términos. Fue una demostración magistral, aunque cruel, de cómo una institución construida para durar siglos maneja la presión. No necesita levantar la voz, no necesita defenderse en público, simplemente opera. El silencio en esa habitación no era un vacío, estaba cargado, zumbando con una energía invisible, como el aire pesado y quieto que precede a una tormenta violenta. Cada segundo de esos 47 minutos estaba contabilizado. Cada gesto, medido. Cada palabra, si es que se pronunciaron muchas, habría sido sopesada por su peso protocolario. Esto era el protocolo Windsor en su forma más pura y letal, una armadura de formalidad impenetrable, diseñada para repeler cualquier asalto emocional, cualquier intento de apelar a la lástima o al afecto. La corona no discute, no debate, declara, y cuando la aguja invisible del reloj llegó finalmente al minuto 47, la habitación, según todos los indicios, simplemente se vació de nuevo. La audiencia había terminado. El mensaje había sido entregado, no en las palabras intercambiadas, sino en la inexorable y brutal precisión del tiempo mismo. La puerta se había cerrado. Cuando los 47 minutos expiraron y las puertas de Highgrove se cerraron tras ellos, la historia más reveladora no fue lo que sucedió dentro de esa habitación fría y protocolaria. Fue lo que no sucedió después. En el teatro del poder real, la ausencia es a menudo más elocuente que la presencia. No hubo fotos de abrazos forzados para las cámaras. No hubo un momento cuidadosamente orquestado en las redes sociales, un post con un pie de foto vago sobre la familia y el perdón. No hubo ninguna celebración visible, ni siquiera un atisbo de alivio, por ninguna de las partes. Ese silencio, ese vacío deliberado en el éter público, les dijo a muchos observadores lo que necesitaban saber. La reunión había sido formal, no simbólica. Una casilla marcada en una lista de tareas pendientes, no un puente reconstruido sobre aguas turbulentas. Pero la ausencia más significativa, la más devastadora estratégicamente, fue la de una fotografía oficial. En la era moderna, una imagen es un arma. Una fotografía publicada de los Sussex con el rey y la reina habría hecho algo que ningún comunicado de prensa, cuidadosamente redactado o cita anónima filtrada, podría lograr jamás. Habría ofrecido una prueba visual, tangible e innegable de que la relación, de alguna forma, seguía intacta. Habría proporcionado a los Sussex el activo más valioso en la incesante guerra de la percepción pública, la legitimidad visual, el poder de una imagen para silenciar a los críticos, para reavivar el interés de las marcas, para cambiar la narrativa de una de exilio a una de redención. Retener esa imagen, negarse a crearla, no fue una decisión basada en la privacidad o la formalidad, fue un acto de guerra estratégica, fue, funcionalmente, retener el único activo que no puede ser manipulado o tergiversado después del hecho. Las palabras se pueden reinterpretar, pero una fotografía existe independientemente de la narrativa que se le adhiera. Fue una negación calculada de la moneda que más valoran, la única en la que realmente comercian, la atención. En ese preciso momento, muchos comentaristas creen que una comprensión fría y brutal debió volverse inevitable para Meghan Markle. Cualquier influencia que pudiera haber creído que aún tenía, cualquier carta que pensara que aún guardaba en la manga, en ese punto se había evaporado efectivamente. Sin foto, no había capacidad para dar forma a la historia pública que vendría después. Sin una aparición conjunta, no había una señal visible de un estatus restaurado. Sin el respaldo visible de la familia, la tan esperada y necesitada narrativa de un regreso dramático no tenía a dónde ir. Se había quedado sin guión. La corona había ganado la batalla no con una declaración pública, no con un ataque directo, sino con el simple acto de mantener el obturador de la cámara cerrado, un acto de omisión que fue, en sí mismo, una sentencia.
Mientras Meghan Markle esperaba en el purgatorio de los terrenos de Highgrove, se desarrollaba una escena paralela, una contranarrativa que servía como un contraste tan brutal como deliberado. No fue un accidente de programación, fue un acto de teatro político. A kilómetros de distancia, bajo el sol inglés, el príncipe William, el heredero, asistía a un evento de polo programado. Las imágenes de ese día lo muestran visiblemente relajado, completamente cómodo en su papel público, riendo con amigos, moviéndose con la facilidad de un hombre que no necesita la validación de nadie. No había tensión en sus hombros, ninguna búsqueda desesperada en sus ojos. Él estaba donde se suponía que debía estar, haciendo lo que se suponía que debía hacer. Casi simultáneamente, Catherine, la princesa de Gales, fue fotografiada en el mismo periodo de tiempo, llevando a cabo deberes públicos ordinarios. No hubo drama, no hubo fanfarria. Las descripciones de múltiples observadores convergen en tres palabras: natural, sin esfuerzo, centrada. Enteramente centrada en el trabajo real, en las personas que había ido a ver, en lugar de en generar un titular en particular. El contraste, para las muchas personas que observaban este drama desplegarse en tiempo real, era imposible de ignorar. Por un lado, miembros de la realeza en activo, el núcleo de la institución, simplemente continuando con sus roles, su relevancia incuestionada, sin necesitar un solo momento o una sola fotografía para demostrar nada. Por el otro, una exactriz esperando fuera de una propiedad, con la esperanza de una señal, una migaja de la mesa del poder, de que las cosas habían cambiado a su favor. Los partidarios del enfoque de William y Catherine, los tradicionalistas, a menudo señalan el mismo punto básico. Ellos no se apoyan en oportunidades fotográficas escenificadas o entrevistas explosivas para reforzar su posición pública. Su poder, su popularidad, se construye de una manera mucho más lenta y sólida. Años de deber público constante, de apariciones sin quejas, de cintas cortadas y manos estrechadas hacen ese trabajo en su lugar. Su relevancia se acumula gradualmente, como el interés compuesto, sin necesidad de un solo momento dramático para validarla. Este no fue un simple día en la vida de la realeza. Fue un mensaje, un comunicado no escrito sobre la diferencia fundamental entre la relevancia que se gana a través del servicio Y, la relevancia que se exige a través del espectáculo. Kate, en particular, se ha convertido en la encarnación silenciosa del mantra de la difunta reina. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Ha aprendido la lección que Diana, trágicamente, aprendió demasiado tarde, que la influencia duradera dentro de la institución no proviene de la confrontación directa, sino de la resistencia silenciosa, la estrategia a largo plazo y el cumplimiento impecable del deber. Diana había usado la amabilidad para resistir. Kate la está usando para liderar. No solo está reescribiendo la monarquía, la está reforzando con los mismos materiales que los Sussex intentaron demoler. La confianza, la constancia y un entendimiento innato de que el verdadero poder no necesita anunciarse a sí mismo. Simplemente es. La sentencia dictada en los silenciosos pasillos de Highgrove no se quedó contenida entre sus muros de piedra. Como una onda expansiva invisible, no tardó en manifestarse en el frío y público dominio de la era digital. La atención del mundo y de la institución se desplazó hacia el sitio web oficial de la realeza, ese escaparate digital donde se codifica y presenta la jerarquía. Allí, en el lenguaje impersonal del código y el diseño, se ejecutó el siguiente paso de la purga. Se realizaron actualizaciones, cambios sutiles para el ojo casual, pero que para los observadores de la corona desataron una nueva ronda de debate febril sobre su verdadero significado. Los partidarios del palacio, con una lógica impecable, argumentaron que la nueva presentación simplemente reflejaba la realidad. Los duques de Sussex ya no son miembros activos de la familia real, y el sitio web ahora, finalmente, lo dice con precisión y sin ambigüedades. No era un castigo, decían, era una simple cuestión de orden administrativo.
Pero para muchos que seguían de cerca este drama, para aquellos que entienden que en la monarquía el simbolismo lo es todo, el mensaje era mucho más profundo. Para alguien que construyó una parte tan significativa de su identidad pública, su marca global, en torno a la conexión real, estos cambios particulares en un sitio web eran mucho más que una actualización de rutina. Se leyeron como lo que eran, genuinamente simbólicos. Una purga silenciosa, no dramática, ejecutada con el clic de un ratón en lugar de con el filo de un hacha. Pero una purga al fin y al cabo sugería una decisión considerada, tomada en las altas esferas, de seguir adelante sin restaurar lo que había estado allí antes. El estatus oficial había cambiado genuinamente, y la presentación pública de ese estatus, el rostro que la monarquía presenta al mundo, finalmente se había puesto al día para reflejarlo sin adornos. Algunos comentaristas, buscando un precedente, hicieron una comparación con el caso del príncipe Andrew, aunque señalando de inmediato las diferencias reales e importantes. Andrew, el duque caído en desgracia, se retiró de los deberes públicos tras el torbellino de su propia controversia y en gran medida se desvaneció de la vista pública, aceptando su exilio interno. Los críticos argumentan que Meghan eligió un camino considerablemente diferente. En lugar de un retiro silencioso, optó por continuar con las apariciones públicas, continuar disputando activamente la narrativa en torno a su situación, continuar la batalla en el campo de la opinión pública. Desde ese ángulo, la institución simplemente reaccionó como siempre lo hace, con una lentitud glacial, pero con una finalidad implacable. Fue un recordatorio más amplio, casi filosófico, de que las instituciones establecidas desde hace mucho tiempo tienden a perdurar, con una indiferencia casi geológica, independientemente de los individuos que pasen a través de ellas. La corona, como una montaña, simplemente espera a que las tormentas pasen. En medio de la creciente tormenta de especulación financiera y de la fría realidad de su degradación de estatus real, llegó una noticia que, en otro contexto, podría haber sido una celebración. La noticia de una nominación a un Emmy diurno. Es crucial ser precisos aquí. No un Emmy en horario de máxima audiencia, el pináculo del reconocimiento televisivo, sino un Emmy diurno, en la misma categoría general que los programas de entrevistas matutinos y los concursos de media tarde. Los críticos, con una ferocidad casi unánime, argumentaron que la celebración orquestada en línea en torno a esa nominación parecía considerablemente más grande, más desesperada de lo que el logro en sí mismo justificaba, especialmente cuando se contrastaba con la imagen pública que ellos mismos habían construido, una imagen de lujo, exclusividad y una importancia global autoproclamada. La crítica, sin embargo, no se centraba realmente en la nominación en sí misma. Es, después de todo, un logro profesional genuino. Se trataba del momento y, sobre todo, de la proporción. El acto de celebrar algo modesto como si fuera una gran vindicación, una prueba irrefutable de su éxito continuo, en el preciso momento en que otros reveses profesionales y financieros considerablemente mayores se acumulaban ominosamente en el fondo. El contexto, como siempre, lo es todo. Cambia la forma en que se lee un logro, incluso cuando el logro en sí es completamente genuino. Un brindis con champán en un barco que se hunde. Casi al mismo tiempo que se celebraba esta nominación, Netflix, el gigante del streaming, que les había extendido un cheque de $100 millones, confirmó silenciosamente que no continuaría con su acuerdo. La yuxtaposición era de una brutalidad casi poética, una celebración pública y ruidosa por una victoria menor, mientras un imperio multimillonario se desmoronaba en silencio tras las puertas cerradas de Hollywood. Para los observadores veteranos del palacio, para aquellos que han visto ascender y caer a innumerables figuras, este era un patrón familiar, casi un manual de instrucciones. Era la tendencia a centrarse en la óptica en lugar de la sustancia, la necesidad de encontrar una victoria narrativa, por pequeña que fuera, que pudiera enmascarar una derrota estratégica mucho mayor.
un intento de distraer con un destello de luz mientras las sombras se alargaban. Pero la corona y el mundo real de los negocios que ahora habitaban no opera en el mundo de la óptica, opera en el mundo del poder, del apalancamiento y de los resultados. Y el verdadero poder, como estaban a punto de aprender de la manera más dura, no es la capacidad de celebrar tus victorias. Es la capacidad de ignorar tus victorias pírricas mientras tus derrotas reales se acumulan, silenciosa e inexorablemente, a tu alrededor. El exilio autoimpuesto, que en su día fue presentado al mundo como un audaz escape hacia la libertad y la autenticidad, comenzó a revelar su verdadero y brutal precio. La libertad, como pronto descubrirían, tiene un coste exorbitante. La derrota judicial contra el Daily Mail no fue solo una humillación pública, desató su propia y viciosa ola de especulación financiera. Las costas legales, en un caso de esta magnitud, son astronómicas. Los posibles gastos de apelación, una perspectiva aterradora. Las complicaciones de los seguros, esa red de seguridad que tiende a deshilacharse rápidamente después de una derrota tan contundente. El dinero, de repente, se convirtió en una preocupación muy real. Fue entonces cuando, según informes, llegó la frase «un misil lanzado desde el sur de Francia», atribuido a Sir Elton John, un amigo que había sido un pilar para Harry desde la muerte de su madre. Una supuesta respuesta a una petición de ayuda financiera que fue tan concisa como devastadora. «No soy un banco, Harry». Los críticos y observadores la leyeron como inequívoca. La red de seguridad financiera que había existido de manera informal, ese círculo de amigos ricos y bien conectados, podría no estar allí de la manera en que lo estuvo una vez. Las lealtades, como el dinero, no son infinitas. Los comentaristas, armados con calculadoras y una pizca de malicia, comenzaron a señalar una lista bastante extensa de costos continuos que iban mucho más allá de la monstruosa factura legal. Estaban los gastos de seguridad en su fortaleza de Montecito, una necesidad en un país obsesionado con las celebridades. Los impuestos a la propiedad en California, notoriamente altos, los pagos de una hipoteca que se rumoreaba estratosférica. Y, por supuesto, el coste de mantener un personal doméstico acorde con su estatus autoproclamado. Niñeras, asistentes, publicistas y varios gerentes. Combinado con el fin abrupto de los lucrativos acuerdos con Netflix y Spotify, muchos observadores comenzaron a hacer preguntas genuinamente serias, preguntas susurradas en los clubes privados de Londres y en las salas de juntas de Los Ángeles, sobre el panorama de ingresos a largo plazo de la pareja. Algunos analistas financieros, aventurándose en el terreno de la predicción, han barajado una ventana de 18 a 36 meses. Una cuenta atrás, un periodo de tiempo antes de que se establezca una tensión financiera real y palpable, asumiendo que su nivel de gasto se mantenga aproximadamente donde está actualmente sin que lleguen nuevos y significativos flujos de ingresos para compensarlo. Ese tipo de cronograma, si es siquiera aproximadamente preciso, eventualmente forzaría algunas decisiones genuinamente difíciles. La jaula dorada que habían construido con tanto esmero en las colinas de California corría el riesgo de convertirse en una verdadera jaula. Una en la que las barras no estaban hechas de antiguo protocolo real o de la intrusión de la prensa, sino de algo mucho más mundano y aterrador. Hojas de cálculo, extractos bancarios y la fría y dura aritmética de una vida que ya no podían permitirse. Los críticos más agudos señalan que para entender la debacle de los Sussex no hay que centrarse en un solo evento aislado, sino en un patrón repetitivo más amplio, un hilo conductor que se teje a través de múltiples situaciones separadas. La historia no es una sola nota discordante, sino una sinfonía de errores no forzados. Se habla de un evento de moda, un desfile de alto perfil, donde según los informes, Meghan llegó tarde, una ofensa capital en un mundo regido por la precisión. Se dice que reaccionó de manera visible y ruidosa después de que una modelo tropezara en la pasarela, atrayendo una atención no deseada. Que se fue antes de que concluyera el desfile, un desaire al diseñador. Y que,
Más tarde, se informó que había reclamado más crédito por el éxito del evento de lo que los organizadores, furiosos, sentían que se justificaba. La sentencia, susurrada desde el equipo de los diseñadores y filtrada a la prensa, fue lapidaria. Nunca más. A esta anécdota se le suman informes de otros proyectos archivados, de ideas que nunca pasaron de la fase conceptual. Informantes anónimos, esas sombras que pueblan el ecosistema de Hollywood, la describen como difícil de dirigir, una frase en clave que puede significar cualquier cosa, desde una visión artística fuerte hasta una incapacidad para colaborar. Revistas de moda y estilo de vida, que antes competían por tenerla en sus portadas, supuestamente se han enfriado ante la perspectiva de nuevas oportunidades de colaboración. El activo, parece, se ha convertido en un pasivo. A medida que estas historias se acumulaban, muchos comentaristas comenzaron a hacerse una pregunta crucial. ¿Se lee esto como una serie de desacuerdos aislados, mala suerte o una campaña de desprestigio coordinada? ¿O es, de hecho, un patrón genuino de comportamiento que abarca múltiples industrias, múltiples continentes y múltiples relaciones profesionales separadas? Los críticos argumentan que el hilo conductor que une todos estos incidentes es tristemente consistente. Cuando algo no sale según lo planeado, cuando la realidad no se ajusta a la narrativa deseada, el instinto, según se informa, no es la introspección. No es la pregunta humilde de ¿qué podría haber hecho de manera diferente? En cambio, el instinto es defender el enfoque original a toda costa y, crucialmente, buscar una mejor manera de presentarlo, de reempaquetarlo para el consumo público, una nueva capa de pintura sobre la madera podrida. Hay una vieja máxima que dice que los momentos difíciles en realidad no crean el carácter de una persona, simplemente revelan, con una claridad a menudo brutal, lo que ya estaba allí. Para esos observadores, esos 47 minutos en el frío salón de Highgrove no fueron una anomalía, fueron una revelación. Revelaron a alguien considerablemente más enfocado en la estrategia que en la sinceridad, más en la gestión de las apariencias que en la construcción genuina de la confianza, más en la búsqueda incesante de validación que en la oferta de algo tangible a cambio. Existe una razón estructural, casi matemática, por la que las instituciones tienden a ganar estos largos y silenciosos enfrentamientos contra los individuos que las desafían. Un individuo, por muy famoso, carismático o bien dotado de recursos que sea, es, en última instancia, una sola narrativa compitiendo contra sí misma. Es vulnerable, vulnerable a un único y mal fallo judicial, vulnerable a un único mensaje de texto filtrado en el momento inoportuno, vulnerable a un único titular poco favorecedor que aterriza en la portada del periódico equivocado. Su reputación es un castillo de naipes a merced del viento. Una institución, como la monarquía británica, con siglos de continuidad a sus espaldas, no está jugando a ese mismo juego en absoluto. No opera en el mismo plano de la existencia. No necesita ganar ningún ciclo de noticias individual de 24 horas. No le importa el titular de mañana. Mide el éxito a lo largo de décadas, de reinados, de siglos. Su horizonte temporal es el de la historia misma. Ese fundamental desajuste en el horizonte temporal, más que cualquier decisión específica tomada en la fría atmósfera de Highgrove, puede ser la explicación real y profunda de por qué estos enfrentamientos tienden a resolverse de la manera en que suelen hacerlo. El individuo se agota. La institución simplemente espera. Lo que muchos observadores de la realeza siguen señalando es que el enfoque del palacio a lo largo de toda esta saga nunca fue realmente sobre la confrontación pública. No se defendió en voz alta. No emitió comunicados de prensa furiosos. No respondió a cada titular sensacionalista o a cada acusación lanzada en su dirección. Simplemente continuó. Continuó operando de acuerdo con su propio ritmo establecido, inmutable, como el de las mareas, la forma en que las instituciones construidas para durar más que cualquier generación individual están específicamente diseñadas para funcionar. Esos 47 minutos en Highgrove nunca fueron, en realidad,
una reunión familiar. Fueron una lección, una fría y clínica demostración de cómo una institución maneja la presión sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de explicarse, sin necesitar nada más allá de continuar tranquilamente, exactamente como siempre lo ha hecho. Y sigo volviendo a ese número, una y otra vez, más que a cualquier otra cosa en toda esta historia. 47. No fue una decisión emocional tomada en el calor del momento. No fue algo que sucedió orgánicamente porque una conversación se alargó naturalmente o se concluyó antes de tiempo. Fue un número, aparentemente decidido de antemano, mantenido con una precisión de cirujano, y luego la habitación, simplemente, se vació de nuevo una vez que el reloj llegó a su fin. A veces, la cosa más reveladora sobre una relación, sobre un conflicto, no es lo que se dice dentro de una habitación mientras dos personas están sentadas una frente a la otra. Es, simplemente, cuánto tiempo permanece abierta la puerta antes de que alguien del otro lado, silenciosamente, decida que es hora de volver a cerrarla. Porque la historia no recuerda quién gritó más fuerte, recuerda quién tuvo la paciencia para esperar.